Ajá, ahí estaba entonces el ministro Sergio González y ahora, amigos, me acompaña el señor Rodolfo Ojeda. Él es presidente del gremio de la pequeña y mediana empresa de la Cámara de Comercio de Lima, y es importante aterrizar los grandes temas que se debaten en APEC precisamente en el mayor tipo de empresa que hay en nuestro país. Hay muchas más pequeñas y medianas empresas que grandes empresas en nuestro país. ¿Cómo chorrea, por decirlo de una manera criolla, cómo impacta estas discusiones de APEC en eso, en la mediana y pequeña empresa? Bienvenido, señor Rodolfo Ojeda. Muchas gracias, Santiago. Bueno, para nosotros, las pequeñas y medianas empresas, APEC representa un evento histórico y muy importante, porque definitivamente, aparte de ser, digamos, reuniones de economías entre países, definitivamente, como tú dices, hay un chorreo, ¿no? Y lo que se está viendo acá es, por ejemplo, el tema de inclusión, transformación digital. Ahora ya no se necesita ser una empresa grande para comenzar a exportar. Ahora una pequeña empresa, a través de las redes sociales, el e-commerce, puede tranquilamente mostrar su producto al exterior. Entonces, qué interesante eso, ¿no? Conocía, por ejemplo, un grupo de personas que se contactaba, por ejemplo, con artesanas en Cusco para vender sus textiles a través de una página web y colocarlos, por ejemplo, en Canadá. Directamente apuntaban al mercado canadiense. Pero también creo que es interesante ver cómo hay pequeñas y medianas empresas que tienen este comercio digital, pero importan. La importación se ha puesto mucho de moda también. Esto, por ejemplo, se puede seguir multiplicando o se multiplicará con el puerto de Chancay. Esto de, por ejemplo, no sé, yo traigo productos y los coloco en el mercado peruano. Hemos visto varios de estos emprendimientos también, ¿no? Sí, claro, o sea, cuando se abren las puertas es de ida y de venida, ¿no? O sea, sí, se va a incrementar las importaciones, pero como país lo que nosotros necesitamos es fomentar la exportación. Correcto. Entonces ahí las pequeñas empresas felizmente se van adaptando. Hay empresas, corporaciones grandes que están llegando a Perú, por ejemplo, a través de China. Hay que recordar que ya hay como 170 corporaciones chinas que están trabajando en el Perú y están generando aproximadamente 30.000 millones de dólares. Correcto. Entonces, esto ya en la actualidad. En la actualidad. Entonces, lo que está habiendo ahorita es que estas corporaciones gigantescas necesitan, digamos, fusionarse, trabajar como socios, como proveedores a las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Para prestarle, por ejemplo, qué tipo de servicio, ¿no? Me imagino, y hablo de empresas grandes, chinas, pero hoy, por ejemplo, conversaba con un vendedor de equipos de radio. Era un empresario chino que estaba en APEC y me decía: Santiago, yo vendo estas radios Tetra, que son como smartphones, pero también sirven, por ejemplo, para un sistema de seguridad privada. Claro. Y yo me imagino que este empresario, para tener su negocio, alquila, por ejemplo, un local en San Isidro o en alguna zona económica o financiera. Me imagino que también, por ejemplo, contrata un servicio. Claro, necesita vendedores. O sea, ¿cómo se da, por ejemplo, esa mezcla de empresas o una gran empresa china dice: necesito trabajar con aliados peruanos? Así es. Tú lo has dicho, ¿no? Aliados, socios, proveedores. Entonces, surge, digamos, una necesidad natural que tiene que ser copada por estas pequeñas y medianas empresas. Entonces, no tenemos que tener tanto temor a las empresas o a las corporaciones que vienen. Ellos hacen su trabajo, pero las pequeñas y medianas empresas, que son una malla importante en el país, también el peruano es muy creativo y se adapta a eso. Entonces, realmente va a venir a activar, ¿no? Entonces, lo que está pasando es interesante. Digamos, el Perú está en vitrina a nivel mundial. Es una oportunidad que no muchos países lo tienen. Claro. Y Perú tiene que aprovecharlo, digamos, para motivar ese crecimiento natural que tienen las pymes. O sea, es una oportunidad que tenemos que aprovechar. O sea, de la lógica de exportar y venderle más al mundo, se beneficia a la pequeña y mediana empresa sin duda alguna. Así es. Inclusive, por ejemplo, con el tema de transformación digital, inteligencia artificial, eso llega a todos. Entonces, con esto de la APEC se van a beneficiar muchas empresas en forma directa, pero también en forma indirecta.
¿Cómo es ese beneficio en forma indirecta, por ejemplo? Mira, en forma indirecta es, por ejemplo, los temas de tecnología que están trayendo. Y cuando lo traen la tecnología es para utilizarlo, pues, masivamente, ¿no? Entonces, el tema de gestión, el tema de inclusión, empoderamiento de la mujer, o sea, son temas transversales para todas las empresas. Correcto. Entonces, eso, digamos, es una situación que beneficia. Y hay una característica especial que hemos tocado, por ejemplo, en la última Expo Pyme que tuvimos en la Cámara de Comercio, es, por ejemplo, el tema del APEC ciudadano. O sea, eso Correcto. Todavía genera más acercamiento todavía de la APEC. ¿Qué se discute en esos APEC ciudadanos? Temas de las pymes, temas de empoderamiento de la mujer, temas de inclusión de, digamos, minusválidos en el tema de trabajo y tema de tecnología. Básicamente esos son... Y funcionan como capacitaciones, como foros, también un poco el networking está muy de moda, ¿no? Claro. Decir, oye, te contacto, pásame tu número, estamos en contacto para cualquier cosa y podemos quizá a futuro cerrar un negocio. Para eso sirve este APEC Ciudadano. Así es, inclusive, por ejemplo, en el evento que tuvimos en la Cámara, vinieron, por ejemplo, India. ¿No? Hay un avance ahí hacia un futuro TLC también, ¿no? Y el embajador de la India estuvo muy satisfecho por tener ese contacto con las pequeñas y medianas empresas. O sea, hay posibilidades que todavía ahorita de repente no lo visualizamos, pero estoy seguro que se van a presentar. Ahora, el TLC es algo que creo que está casi en la puerta del horno, tendría ya que salir. ¿Hay una expectativa para cuándo se podría firmar? Algunos hablaban de 2025 como de aquí no podemos pasar, ya tenemos que tener un acuerdo para comerciar con China. Bueno, lo que sabemos es que está avanzado el tema. Entonces, esto debe estar saliendo, como tú dices, el 2025 sí o sí, ¿no? Claro. Entonces, y con China lo que estás haciendo es revisar esos TLC para afinar un poco más, ¿no? Entonces, el Perú ya tiene como 22 TLCs y producto de esta reunión de APEC, que es la tercera, digamos, se espera tener 6 más, o sea, vamos a tener a futuro 28. Se está firmando con Hong Kong, me parece también, ¿no? Claro, así es. O sea, son economías, ¿no? Con las que estamos trabajando. La verdad que está el escenario presentado. Lo que tenemos que hacer nosotros, como pequeños empresarios, es aprovechar y de parte del Estado, digamos, promover eso, ¿no? Entonces, ahora, el pequeño empresario también a veces sufre la rigidez de, por ejemplo, la norma laboral, ¿no? ¿Qué pasaría con estas pequeñas y medianas empresas si antes de que termine el año, como es la previsión, la presidenta anuncia un nuevo sueldo mínimo, una nueva remuneración mínima vital? ¿Cómo sería ahí también el impacto de este sector pyme, ¿no? Siempre ese tema es complicado, porque eso compromete a las pequeñas empresas a responder como debe ser con los trabajadores. Claro. Pero muchas veces, digamos, no saben lo que cuesta, digamos, cubrir esos costos. El empresario tiene que garantizar, digamos, un determinado ingreso. Y cada vez que le suben el tema, digamos, va contra su rentabilidad y también el mercado peruano ya nos está quedando pequeño. Por eso es que a mí me parece fabuloso este tema de la APEC, porque ya estamos encontrando otros mercados. Claro, te abre fronteras, ¿no? Entonces, ahora, la India, ¿cuál es la característica de ese mercado? Porque veíamos que el mercado chino, por ejemplo, requiere alimentos. Es un país tan grande que mira a los países que son bancos de alimentos, que son países columnas, ¿no? Bueno, requieren cobre de todas maneras, ¿no? Para la producción de autos eléctricos, energías renovables. Pero la India, ¿qué está requiriendo? ¿Es un mercado parecido al chino? Sí, claro. Imagínate, son 1.400 millones de personas. O sea, es un mercado que Perú no va a poder abastecer, pero hay una inmensa posibilidad. Mira que con el mercado chino, digamos, la agroindustria en el país se ha disparado, ha crecido. Entonces, se espera que si entramos al mercado de la India, esto también, o sea, va a ser un efecto multiplicador en esos temas.
Pero, digamos, tenemos que ver un poco más allá, tenemos que elaborar la materia. No podemos estar exportando, por ejemplo, minerales o productos primarios, ¿no? Hay que ponerle algo más. Y un tema importante que se puede estar ofreciendo son servicios, o sea, exportar servicios. Valor agregado. Valor agregado. ¿Y qué servicios, por ejemplo, podría exportar el Perú para tener ejemplos que nos permitan entender mejor la figura? Mira, también temas de tecnología, o sea, un poco de informática, ¿no? Es verdad. Conozco ahí el caso, por ejemplo, de unas pequeñas empresas de animadores peruanos, es decir, profesionales de las audiovisuales que animan películas que después mandan las animaciones a otros países y cobran por ese servicio, ¿no? Por ejemplo, pero claro, no es la mayoría, son pequeños ejemplos exitosos de empresas que brindan servicios afuera, ¿no? Sí. El turismo se beneficia también, siempre hablamos de Perú como potencia turística, pero estamos muy debajo de países, por ejemplo, como México en visitantes. Así es. Bueno, mira, ahora en esta tercera cita de APEC, han llegado creo que como 10.000 funcionarios, entonces definitivamente el turismo es algo que se activa. Obviamente hay que trabajar bastante, Perú tiene mucho que ofrecer en turismo, no lo estamos explotando como debía ser. Entonces es cuestión de activar. Tiene que haber ahí de parte del Estado promover la capacitación, incentivar. Muchas pequeñas empresas lo que necesitan es ese impulso, ¿no? El apoyo, o sea, disminuir las trabas burocráticas, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles sería ahí, cuáles serían las trabas con las que se enfrenta un pequeño empresario que quiere seguir invirtiendo, que le está yendo bien, que por ejemplo ya está trabajando con una agroexportadora, diríamos, vendiéndole uniformes para el personal que empaca la fruta en una planta, por ejemplo, en el norte del país? Por poner un ejemplo concreto. ¿Qué traba puede tener ese empresario que arma uniformes para esa agroexportadora, por ejemplo? Bueno, las trabas naturales y normales, digamos, es un tema de la SUNAT, municipalidad, SUNAFIL, por ejemplo, ¿no? Que siempre están en un tema vigilante, deberían de ser aliados. Hay que recordar que las pymes en el país generan pues aproximadamente 10 millones de puestos de trabajo, entonces el Estado tiene que ser promover, ayudar más bien a las pymes, ¿no? Facilitar el trabajo, porque imagínate, desaparecen las pymes, ¿qué hace el Estado con 10 millones de desempleados? Claro. Entonces, lo que tiene que hacer el Estado es apoyar, entonces disminuir esas trabas burocráticas. O sea, una municipalidad no puede ir para fiscalizar nada más, tiene que ayudar a las pymes, sobre todo a las que están naciendo, digamos, porque la mortalidad es alta en el Perú. De cada 10 pymes que se generan, al año mueren 8 o 9, o sea... Miren esa cifra, ese número me parece impactante, porque... hay mortalidad de la pyme, o sea, hay una tasa de empresas que nacen y mueren inmediatamente. Así es. Bueno, la informalidad resulta a veces la única manera que tiene un emprendedor peruano, un empresario pequeño peruano, de seguir haciendo su negocio. Me paso al lado oscuro, ya no tributo, ya no pago beneficios, pero igual gano un dinero, pago un sueldo por debajo del mínimo, etc. ¿Cómo hacemos para cambiar esa figura? Mira, nos quejamos mucho de la informalidad, pero para solucionar este problema, no solamente es parte de la pequeña y la pequeña y la microempresa, sino lo que se tiene que dar es facilidades, pues, porque la pequeña empresa está surgiendo, la microempresa, y si te cae la municipalidad, la SUNAFIL, te ponen una multa y ya te mandaron a la quiebra. Te pueden quebrar, claro. Ya te quebraron. Entonces, el pequeño empresario no ve un beneficio. Digamos, lo que debería hacer el Estado es decir, oye, ya, estás formalizándote y tienes 2, 3 años para, digamos, no te voy a poner multas, pero te voy guiando. O sea, digamos, llevarlo de la mano. Y después de 3 años ya, pues, o sea, ya te he capacitado todo, entonces comienzas a aportar. Interesante esto. Ahora, ¿esto puede tomar alguna forma de ley? ¿Los políticos están interesados en levantar estas trabas? Me imagino que como Cámara de Comercio
también dialogan con quienes hacen las leyes y por allí hay un camino, porque se habla poco. Creo que la agenda PYME está muy atrasada, ¿no? Incluso ya no tenemos ni voceros. Antes teníamos una ministra como la ministra Choquehuanca que venía del gremio, tuvo una posición de poder en el ministerio durante el gobierno de PPK, pero ya no se ha visto ese fuego ahí en este gremio PYME. ¿Está un poco atrasada la agenda? ¿Cómo lo ves? Sí, o sea, mira, el que te habla, cuando estuvo Ana María Choquehuanca, sentimos que había pues una persona que representaba a las pymes. Lamentablemente yo me he encontrado que muchos de los funcionarios del Estado, los mismos, digamos, políticos, no conocen este tema. O sea, no han vendido, no saben lo que es hacer empresa. Entonces, si no lo tienen conceptualizado, para ellos es hablar como un poco en chino, si se puede decir, no lo entienden, ¿no? Entonces, yo creo que lo que se tiene que hacer es buscarse la asesoría de las pymes, porque realmente como país, digamos, no es grato mostrar tanta informalidad, ¿no? Deberíamos estar en términos, mira, México está a la mitad, ¿no? Y Chile está mucho menos, entonces... En la región estamos rezagados y en las economías APEC entiendo que somos la economía con más alta tasa de informalidad, ¿no? Es que el pequeño empresario no le ve el beneficio. Claro, no hay razones para ser formales. Es más, te formalizas hoy y mañana te cae SUNAT, en vez de tus clientes te cae la SUNAT, SUNAFIL, todos ellos. Y eso es lo que quieren. Pero esto creo que pasa por un consenso político, por una idea también de como país tener un programa de gobierno que apunte hacia ahí. Claro. ¿No? Tiene que haber planes a mediano y largo plazo. Claro. Entonces, y esos planes a mediano y a largo plazo, ahora con la APEC, es importante formalizar las pequeñas empresas. O sea, y es un tema de política de Estado. A nivel macro, el país está bien en la región, pero a nivel micro es un dolor de cabeza, ¿no? Entonces, sí, eso inclusive, por ejemplo, el tema de las extorsiones, la inseguridad, ¿cómo golpea a la pyme? Eso viene pues porque como es informal nuestra economía, las pymes, entonces hay mucho efectivo rotante y los delincuentes lo ven. Antes era a los grandes, hoy día es a los pequeños y digamos ese efectivo es lo que llevan a ¿Es verdad que la informalidad tiene una relación directamente proporcional con la no bancarización, ¿no? Así es. Con el manejo de efectivo? ¿Ahí cómo estamos? ¿Las pymes están bancarizadas? ¿Hay un buen camino hacia ese lado? ¿Cómo lo ves? Sí, o sea, digamos, lo que nos va a ayudar de algún modo a formalizar sí o sí es la tecnología. Las billeteras digitales, por ejemplo. Ya es un paso, ¿no? O sea, eso ya, al hacer esas transacciones en forma virtual, de algún modo estás entrando dentro del sistema. Hay planes incluso del Banco Central de Reserva de mover billeteras electrónicas y hasta poder gestionar créditos desde el celular. Claro. Yo no sé si el ejemplo ya lo puso India, me parece también con esto de microcréditos, una forma de desarrollarse dentro de la llamada informalidad. Ahora, muy satanizada también la informalidad en nuestro país, ¿no? Al informal, al vendedor ambulante a veces lo miramos por encima del hombro. ¿Cómo se cambia también esa cultura? Porque la verdad que muchas familias en el Perú se constituyen o se erigen a partir de los ingresos de un vendedor ambulante, de un señor que en la esquina ofrece desayunos, o de alguien, de un joven que se paga los estudios quizá moviendo algún producto en los semáforos. Esta es la realidad de muchos peruanos, ¿no? Ese es producto de la situación en que vivimos. O sea, al no haber trabajo, digamos, la creatividad te lleva a generarte tu propio trabajo. Pero ese no es el objetivo. O sea, al final se vuelven autoempleados de su propio, digamos, comercio. Y se quedan ahí. Entonces, allá, digamos, como Estado y como país, no podemos. O sea, un empresario no es pues un autoempleado. Tiene que comenzar a generar, a crecer, y eso se necesita con capacitación, con conocimiento, con experiencia, con apoyo. Una de las cosas importantes que las pymes necesitan, por ejemplo, son tasas, créditos a tasas adecuadas. Y ya ha estado el crédito, más bien ha estado costando mucho el dinero por la pandemia, por la situación de inflación.
recién este año han bajado un poco las tasas de interés de referencia, ¿no? Lo que marca el precio del dinero en palabras sencillas, ¿no? Una pyme, o sea, una pequeña empresa no puede surgir con tasas pues arriba de 25%. O sea, eso a veces eso es lo que te cobra el banco, pues, por darte un préstamo, ¿no? El banco, entiendo yo que es otro negocio, que obviamente al ver a las pequeñas empresas, digamos, es un capital de riesgo. Y por eso es que le pone una tasa alta. Pero ahí el Estado debe de entrar para respaldar. Como garantía. Como garantía. ¿No? La Cámara, por ejemplo, trabajamos nosotros en un objetivo de, más adelante, un poco respaldar eso. Decir, oye, este pequeño empresario ya recibió capacitación, ya está, digamos, la promesa de que pueda fracasar es menor, por lo tanto merece una tasa también menor, ¿no? Entonces, ahí nos beneficiamos todos. Claro, esta es la rueda de la economía que parte también de eso, del crédito, de inyectar capital a estas empresas. Capital de riesgo. Capital de riesgo, pero será pues para que la pollería de barrio compre un mejor horno o compre una máquina de refrigeración que le permita mover más productos, o sea... Es un poco trabajar en la entraña de la pequeña y mediana empresa o pequeña y microempresa, que es de lo que estamos hablando, ¿no? Mira, en otros países desarrollados existen pollerías, existen puestos, pero todos aportan, ¿no? Todos tributan. Y recibirán algún beneficio, quizás le devolverán parte de los impuestos, el Estado le pagará algún beneficio social. Por supuesto, o sea, tienen beneficios tributarios como un buen ciudadano, por ejemplo. Si cumples las reglas, entonces vas calificando a mejores, digamos, tasas, ¿no? Claro. Entonces vas haciendo un currículum empresarial también. Eso es importante, ¿no? Bueno, qué interesante lo que estamos dibujando con el señor Rodolfo Ojeda, que es presidente del gremio de pequeña y microempresa en la Cámara de Comercio de Lima. Ahora, para ir cerrando, señor Ojeda, este APEC se presenta como una oportunidad, es quizá el momento para firmar los tratados de libre comercio que faltan o afianzar la firma de cara a los próximos meses, pero realmente le parece un momento, sumándole Chancay, determinante, este es un quiebre, nos vamos para arriba, hay una sensación de que sí, que esto puede ser el momento crucial para empezar a despegar como país. Hay esa sensación, pero certezas a veces son lo que faltan, ¿no? Sí, bueno, parece que sí hay esas posibilidades, ¿no? O sea, todo Chancay, por ejemplo, es un evento histórico, o sea, lo que va a convertir al Perú es un hub natural en toda la región. Recordemos que Perú siempre ha sido un hub geopolítico, desde la época de los incas, en el virreinato, y ahora, digamos, China, digamos, ha puesto el ojo en el Perú y hay que aprovecharlo. Digamos, sí, yo lo veo con optimismo. Nosotros, los pequeños empresarios, siempre somos optimistas. Entonces, sí vemos, digamos, más cosas positivas que se van a generar acá, que también seguramente va a haber algunas cosas negativas, pero mejor no pensarlas en esas, ¿no? Sino ser optimistas, que es lo que se necesita para sacar adelante nuestro país. Claro, y además que es el optimismo, creo que es una característica del pequeño empresario peruano, ¿no? Del emprendedor, ¿no? Claro. Resiliente, optimista, con poco hace mucho. Así es. Un gusto conversar con usted, señor Rodolfo Ojeda, presidente del gremio PYME de la Cámara de Comercio de Lima. Gracias por venir a Latina. Muchas gracias. Perfecto. Gracias a usted. Bien, amigos, entonces, esto ha sido un poco la mirada desde ese sector. Díganme ustedes si tienen